Santiago, tenemos Sí, un amigo en común que se llama David Mulé. hombre, David Mulé, hace mucho tiempo que no sé de él, pero sí, Pues me dijo, dale un me, abrazo a Santiago, pues porque un abrazo muy fuerte para él también. él sabía que iba a hablar contigo. David fue la primera persona que a mí me habló de la psicofonía del infierno. Uy, menudo tema, ¿me dejas que beba un Por poco de supuesto, refresco? por supuesto. Que además te lo has traído tú como para que no... No, pero cuando has mencionado, mira que lo he pensado, ¿eh? Digo, saldrá el tema, saldrá el tema. Claro, estamos hablando del demonio. Claro. Y me he ¿Me acordado... permites? Sí, claro que sí. Y me he acordado de haber hablado con David de ese tema, de la psicofonía del infierno, que si no me equivoco, él fue una de las pocas personas, pero de las pocas personas, yo no sé si estamos hablando de 3 personas, que ha escuchado esa célebre y misteriosa grabación. David escuchó las dos grabaciones. Son dos. Es que, Alex, volvemos al principio. Tú dirás, ¿qué quiere decir Santiago con esto de volvemos al principio? Ujú. Durante varias décadas, esas grabaciones eran una joya parapsicológica. Así las calificó otro maestro, maestro de la radio, del misterio, don Antonio Josales, Ujú. a quien tuve el honor de conocer y tratar, mucho menos que a don Germán, muchísimo menos. Pero fíjate lo que es la vida, y lo digo desde la humildad, yo le escuchaba con 15 años todas las noches, y era mi ídolo antes de conocer a don Germán. No es que luego le desterrase, no. Yo le escuchaba, tengo un montón, pero muchísimas cintas en la pretina grabadas. Y luego él, cuando ya se retiró y demás, me escribió. Era oyente, seguía mi trabajo, un maestro, un catedrático de las ondas y del misterio. Meter miedo, como hacía muchas noches, Mm. pero miedo de verdad. Es muy difícil, como tú bien sabes, en la radio. La risa es otra cosa, que no menosprecio. También es difícil hacer reír. Pero meter el miedo, inocular el miedo en el cuerpo del oyente, no es tan fácil. Y él lo hacía. Y esto te lo decía porque esas grabaciones en fin, una joya parapsicológica. ¿Por qué ahora se han denostado? A ver, ¿por qué? ¿Y quién? ¿O quiénes? Esas grabaciones se han denostado. Sí. Que si la grabación de la matanza del cerdo de Alés, que si raíles de trenes, que si le dieron un cambiazo a don Germán. Todo lo habido y por haber. Todas las posibles explicaciones de que esas psicofonías o que vienen a concluir que esas grabaciones paranormales que contienen psicofonías, que es la definición, que son un fraude. Pero oiga, eso no es lo que se pensaba. Pero ¿cuál es la historia de estas grabaciones? Porque muchísima de la audiencia que ahora nos está escuchando, nos esté viendo, no sabe el contexto. Yo mismo desconozco el contexto de Son, estas. Alex, son para ti y para todos los amigos espectadores, amigos y amigas espectadores. Son dos grabaciones que se efectuaron una noche, noviembre del año 1985,
en la biblioteca de un palacete a las afueras de Madrid. La familia, bajo juramento, a don Germán no puedo revelarla, pero es una familia descendientes de una familia muy conocida, no solamente en España, sino en el mundo. Se grabó aquello. 10 minutos, no llega a 10 minutos, 9 minutos y pico. La primera. Donde se escuchan, porque las psicofonías no solamente son voces, también son sonidos de todo tipo, cuando hay absoluto silencio, Sonidos de animales y también notas musicales, incluso música, como obtuvo el investigador Marcello Bazzi. Esos coros angélicos, que también se han puesto en duda. Bien. Es que si empezamos a dudar de la honestidad de figuras consagradas, pues apague, vámonos. Porque si nuestro modus vivendi es el negacionismo, ya puede venir un premio Nobel y explicarnos la ley de la gravitación universal, que lo negaremos y diremos que la Tierra es plana y demás. Por ejemplo, hay dos cosas que yo no puedo con ellas, pero que tampoco me preocupan. Los veo venir de lejos, que son el negacionismo, negar por negar, y el cientificismo, que no es ser científico. El cientificismo es, en palabras de Popper, de Karl Popper, no conocer la ciencia. Pues hubo una primera grabación. Una primera grabación con grabación paranormal con psicofonías. Porque se dice, yo lo entiendo, las psicofonías del infierno, no. Son grabaciones paranormales que contienen psicofonías, que es diferente. Donde aparte de aparecer voces, una premonición de muerte, el famoso ya te tengo, Juan, te mataré, te mataré, te mataré, esa voz que repite agua, agua, me ahogo, ese Juan, y aparece en el libro de don Germán, en un capítulo titulado Las extraordinarias parafonías o psicofonías de 1985. Ese Juan murió ahogándose y pidiendo agua estando sano. Era un hombre de 41 años. Pero, bueno, esa fue la primera. Y en vista del éxito, justo una semana después, en el mismo sitio, se volvió a grabar. Yo he puesto un fragmento de 2 minutos, que es lo más suave que se puede poner. Fernando, mi hermano, escuchó la primera. Y le dije, mi hermano acostumbrado, menos que yo, pero también acostumbrado. Pues es que hemos hecho muchas grabaciones psicofónicas, muchos lugares. Escuchó la primera y me dijo, la segunda no la quiero escuchar. Y se fue a dormir. No la quiso escuchar. Porque la segunda grabación, que dura casi 14 minutos, pero con intervalos de absoluto silencio. Pero hay una voz que se repite, que parece hablar en un lenguaje desconocido, pero que es... A ver, es que estamos hablando de 1985. ¿Cómo? Es un fraude. Pues dígame usted
cómo se hizo eso y con qué fin. Porque don Germán retiró esas grabaciones. Hubo una doctora que se trastornó. Quería escuchar y quería escuchar. Su marido, eran médicos los dos. Y al escuchar las grabaciones, tuvo que estar en tratamiento psiquiátrico durante 6 meses. Con pesadillas, a raíz de escuchar las grabaciones. Y don Germán decidió guardarlas y retirarlas. Pero ahora ya no interesan, porque ya, lo digo con una ironía elegante, procuro que sea elegante, ahora ya hemos descubierto que son un fraude. ¿Quién Alex, dice eso? no me tires de la lengua. Claro, para situarme yo, porque es que ni siquiera tenía Ya. idea de que hubiese una vigencia en el debate Mira. de si esas grabaciones son reales o no. ¿Qué te voy a enseñar yo a ti? En el sentido de... Hay dos formas, principalmente hay dos formas de hundir a alguien. Una es desde la parte teórica. No sabe de lo que habla, no tiene formación en los temas. Por ahí no. La segunda es el desprestigio, la difamación, la calumnia. Tacharte de mentiroso, acusarte falsamente. Te hablaba de Don Quijote. Esto forma parte. Yo a alguien, es que prefiero, Alex, no mencionar, pero a alguien que estaba interesadísimo durante años y que escuchó las grabaciones, y otra persona más, pasó de ese interés casi desmedido y por hacerse con ellas para ponerlas, se pasó de eso, no de un mes a otro, pero yo ofrecí a esa persona, ofrecí las grabaciones para hacer un estudio, en un estudio de sonorización de las mismas, y me dijo que era cosa mía porque don Germán me las había dejado a mí y que las estudiase yo. Pero perdió el interés después de escucharlas. O sea, No. para que yo me entere. Él había insistido en que las quería. Entonces las Sí. escuchó y después de escucharlas, como No. que se desentendió. No. Vale. No. A ver cómo expreso lo que quiero expresar, porque yo no he venido a este magnífico estudio acogedor, muy acogedor, donde me siento como en casa para hablar mal de nadie ni para meterme con nadie. Pero si yo soy, como soy, la única persona, no solamente en España, sino en el mundo, y lo digo, bien lo sabe Dios, sin ninguna vanagloria de nada, qué tontería. Si soy la única persona que posee las dos grabaciones, las dos, junto con otra persona, doctora en filosofía, los más avezados saben quién es,
como dependen de mí, las tengo yo, es darme protagonismo. Y eso no está permitido en la ley de la selva. Pero ¿es darte protagonismo el qué? Salir yo con el resultado de mi análisis de esa psicofonía. Es que Alex, me estoy mordiendo la lengua. Es que yo intento saber porque Ya. yo, que sé un poco, estoy perdido, me pongo en la piel de la gente que nos esté viendo, que no sepa nada de lo que estamos hablando y tiene que estar completamente desubicada. O sea, yo esto en concreto sé que es, hablando de las psicofonías del... Sí. Que tampoco soy un experto en el tema, sé lo que me contó mi amigo David, creo que hay un fragmento que se puede escuchar en internet, ¿no? ¿Una parte o...? La primera grabación está prácticamente emitida por trozos. Ha habido gente en YouTube que los ha unido, pero no, hay que escuchar el original de la primera y la segunda que nunca se ha escuchado. Claro, y esa segunda, ¿por qué no se ha escuchado nunca? Pues no se ha escuchado porque cuando don Germán acudió a los amigos del... Digo amigos, bueno, no tengo el gusto de conocerles, del Abrazo del Oso, por entonces, ¿qué emisora era? Una emisora muy modesta. Y don Germán fue, pero llevó la grabación en cinta abierta. Y entonces, como no había reproductor, no se pudo emitir. Pero yo sí la tengo. ¿Y por qué no la haces pública? No se puede. ¿Por qué? Por el contenido, por lo que se oye ahí. Don Germán decía, y es verdad, que eso puede provocar auténticos trastornos psicológicos. Pero en el Abrazo del Oso sí la iban a... La primera. Ah, la primera. Se puso la primera. Ajá. Ahí. Que luego, cuando yo ya no estaba ni en Milenio 3 ni en Cuarto Milenio, se puso por partes, por fragmentos, en Milenio 3 en la cadena SER. La primera, porque la segunda no la tienen. La tengo yo y esta doctora en filosofía directísimamente unida a don Germán toda la vida. O sea, y esta segunda no ha visto la luz ni la va a ver por lo perturbador del contenido. Dos minutos y pico se han emitido. Lo más suave. Pero es un poco un análisis sociológico, por un lado, de cómo hace unos años las psicofonías del infierno eran la joya de la corona y ahora, por opiniones, y no opiniones de cualquiera, por opiniones, se han desprestigiado. Y yo no estoy dolido. Pero es que no es que esté dolido y por tanto se han desprestigiando, desprestigiando a quien las posee. Pero es que esas grabaciones tampoco tendrían más recorrido. La primera se publicaron trozos. Eso ya se hizo. Y la segunda, por lo perturbador de su contenido, no va a ver la luz. Sí, entonces, ¿qué más se puede hacer con esa psicofonía? Un análisis de la primera y de la segunda. Como te he dicho, un análisis que yo ofrecí hacer a una persona, en fin, todos somos iguales. Bueno, ya empiezo con esto de, no quiero meterme en política, pero con esto de la amnistía ya empiezo a pensar que no todos vamos a ser iguales. Pero bueno, hecho este paréntesis un poco la pincelada, todos somos iguales, muy bien, pero oiga, ¿cómo pasa usted de estar con ese interés tan desmedido
mantenido en el tiempo, en los años, y resulta que ahora, como he dicho, que si la matanza del cerdo, que si raíles de ferrocarril, que si a don Germán le dieron el cambiazo con las cintas, las hipótesis más peregrinas y más absurdas que se pueden imaginar. Y tu teoría es que este trabajo de menosprecio o desprecio de esas grabaciones es para quitarte el foco a ti. En mi opinión, sí. ¿Y por qué? ¿A quién le molestas? O no puedes decir a quién, ¿por qué le molestas? Nos metemos, Alex, en... Es un tema personal. Es más que un tema, es un asunto personal.